se llama Patricia Castañeda, tuvo su primera toma de contacto con la esgrima en el 2016. Patricia establece sus primeros pasos en la esgrima entrenando con un gremio de amigos de Málaga. Con su entusiasmo por la esgrima, le impulsa como autodidacta a centrarse en el estudio y práctica de las artes marciales históricas europeas. Y apenas unos meses de las artes marciales históricas europeas, más tarde se aventura a viajar al norte de España para asistir a la primera torneo de hierro de la Federación Española de Esgrima Histórica. Su valía causa expectación en el comité, que un año más tarde, tras un seguimiento encubierto de su rendimiento, contacta con ella con la propuesta de ingresarla como parte del cuerpo de instructores de la Federación Española de Esgrima Histórica. Tras someterse a un examen, el jurado reconoció su prueba como una de las más valoradas realizadas hasta entonces, aportando los conocimientos adecuados para comenzar su andadura como instructora de espada larga. Un año más tarde, funda en Málaga la Escuela de Espada Larga Constancia Histórica Fancy School, que ya en la actualidad cuenta con una treintena de escolares entrenando y aspirantes a la espada. Con todos ustedes, Patricia Castañeda. Hoy, hace un año que se cumple la primera visita a un programa que hicimos en Jimena. La verdad es que la hice junto con mi pareja Darío y un montón de compañeros que también entrenan esgrima en Málaga, y tenía muchísimas ganas de volver. Esta vez lamentablemente no tenemos tiempo de hacer ninguna exhibición ni ningún curso de esgrima, pero sí que vengo a hablaros hoy un poco a profundidad de a lo que me dedico. Detrás de tanto entrenamiento, detrás de lo que parece vistoso, realmente hay un trabajo de estudio bastante amplio que requiere de bastantes horas de tiempo. Entonces os he hecho una presentación que la he dividido en dos partes, porque me insistieron en que hablar un poco de mí misma, y la verdad es que se me da un poco mal, porque soy instructora y la mayoría de los casos tengo que hablar de una manera muy técnica. Así que lo he dividido en dos secciones. Por un lado hablo de lo que es la esgrima histórica y de dónde viene todo esto, y por el otro lado explico cuáles son los objetivos que yo tuve para empezar en este mundillo, y cómo he ido creciendo y cómo he llegado a tener una escuela ahora mismo. Bueno, ¿qué es la esgrima histórica? ¿En qué consiste? La esgrima histórica es un conjunto de disciplinas marciales que se comprenden desde la Edad Media hasta, bueno, en concreto las disciplinas que yo enseño, que son la espada larga y Ringen. Ringen significa cuerpo a cuerpo alemán. Son unas disciplinas que van desde aproximadamente el 1300 hasta el 1500. A partir de ahí la esgrima se empieza a concebir de una manera totalmente diferente, de una manera deportiva, porque el humano ya no necesita sobrevivir de la misma manera y lo transforma en una especie de deporte. ¿Qué pasa? Yo prefiero centrarme en este conjunto de ciclos y en esta disciplina, en esta manera de comprender la esgrima muy concreta, porque para mí la esgrima es una cuestión de supervivencia y no un deporte. Sé que generalmente lo que os podéis imaginar ahora mismo es que estoy hablando de esgrima deportiva y de gente vestida de blanco, pero no tiene nada que ver con eso, es algo mucho más antiguo. Las disciplinas que, bueno, las armas que utilizamos son estas que veis aquí. Esta en concreto es una espada larga, puede pensar aproximadamente en el 1350 poco. Vemos que es una espada que es bastante sobria. Generalmente todas las terminologías que suelen emprender en el suelo, luego el salto alemán, una lengua muerta, por lo cual la verdad es que traducir los textos es una absoluta locura. Y bueno, pues podemos comprender lo que son sus partes, ¿no? Tenemos por un lado claws significa pomo, tenemos la empuñadura, el arquear, que nos protege las manos, ya que como vengo después de 2 días entrenando. Tenemos los hilos de la hoja, snip, put snip, lang snip, significa filo corto y
filo largo. Esto no es que un filo de la hoja sea más largo que otro, sino que dependiendo de aquel punto, apunte, es decir, yo tengo la hoja de esta manera y el lado de la hoja que está apuntando a mi rostro es el push knee, lo corto, y el lado que apunta con mis nudillos hacia afuera es el filo largo. Luego, por otro lado, tenemos puller, la canaladura. La canaladura de la hoja permite que la hoja sea mucho más ligera, mucho más liviana. No tiene nada que ver con que coja la sangre ni nada de eso, como es la película. Luego la punta, or. En toda la tradición de Eisenhower, en toda la tradición del maestro que yo sigo, que es considerado el padre de la matemática europea, la mayoría de técnicas se ejecutan con la punta. Son técnicas conservadas, que también predominan el corte y el tajo, que veremos un poco después. Realmente, la escala de ronda de disciplina es muy interesante, pero dentro de las artes marciales históricas europeas podéis comprender muchas armas diferentes. Sable militar, espada de European, espada europea, la verdad es que hay muchísimas para elegir, pero a mí no me gusta diversificar. Me gusta centrarme en algo muy concreto y ir evolucionando eso hasta que lo perfecciono. Entonces, eso es precisamente lo que pretendo hacer con la escuela, en una zona de la espada larga, donde hago exclusivamente eso y nada más. No, creo que al final divertirse no se significa que no le dediques bastante tiempo a tu objetivo. Entonces, ¿cómo entendemos esto de la esgrima histórica? Os he pasado algunos libros por ahí detrás para que veáis el tipo de ilustraciones que tienen, menos los cuadernillos, que son cuadernillos que son redactados por mí, que son el contenido en parte que suelo dar en clase. Pero esos libros que os he pasado veréis que tienen unas ilustraciones bastante rudimentarias. Estos son códices bastante antiguos, en concreto el libro que os he pasado de un maestro de armas de 1560 y algo, que se llama Hans Alhoffer, que no pertenece a la tradición de Eisenhower, pero que resulta muy interesante, así que por eso os lo he mandado por ahí. Luego veremos también algunas propuestas que ofrecía este maestro de armas, porque resultaba que sobre el 1500 los hombres y las mujeres tenían la posibilidad de divorciarse de una manera un poco ortodoxa, digamos. Entonces, por un lado tenemos el estudio de los códices, que son estos libros que os he enseñado. Generalmente están escritos en sueco y en verso, por lo cual es bastante complicado entender lo que se quiere decir. Y luego, por otro lado, tienes la puesta en práctica de la disciplina. Por mucho que tú leas los libros, si no los complementas con un ejercicio físico, con una mente y un cuerpo sano, no sirve para absolutamente para nada. Bueno, esta es una ilustración de Nuremberg, que la verdad es que sobre todo la influencia de la tradición alemana es bastante potente allí. Y aquí tenemos una ilustración, pues de hecho es la única ilustración que aparentemente define lo que es la imagen de Johann Eisenhower, o el padre de las artes marciales históricas europeas. Como veis, al lado tenéis un texto. Este texto pertenece en parte al recital Citadel. El recital es un largo poema de caballerías, pues que habla de toda la tradición alemana de espada larga. Imaginaos que tenéis que empezar a leer un poema donde os explica la manera de combatir en dos líneas, y a partir de ahí tenéis que aprender. Es una absoluta locura. Me he dado cuenta de que ni siquiera estoy leyendo el papel. Quizá debería de hacerlo. Os voy a leer un poco lo que he escrito antes de divagar. Los estudiosos de las artes marciales históricas europeas parten de una base de conocimientos sólida que consiste en el estudio del legado de los maestros de armas, Hofmeister, que han sido recuperados y que en la actualidad se siguen recuperando para ayudarnos no solo a comprender mejor la biomecánica del arma, sino a ponernos en la piel de las gentes del medievo, ayudarnos a comprender necesidades que en la actualidad no son tan necesarias. También nos hacen reflexionar sobre una forma de pensar y vivir el día a día que ya no conocemos. Os pongo un ejemplo, como Johann Huizinga describía en su libro El otoño de la Edad Media.
Las campanas eran en la vida diaria como unos buenos espíritus monitorios que anunciaban con su voz familiar ya el duelo, ya la alegría, ya el reposo, ya la agitación, que ya convocaban, ya exhortaban. Se las conocía por sus nombres, la gruesa Jacqueline, la campana Roland. Se sabía lo que significaba el tocarlas y el repicarlas, y a pesar de los excesivos repiques, nadie era nunca sordo a su voz. Lo que quiero decir con esto es que hace unos 600 años atrás todos los sucesos de la vida cotidiana transcurrían de forma más pronunciada que ahora. Entre la desgracia y la alegría había un contraste evidentemente mayor de lo que nos parece a nosotros. En la actualidad hemos perdido esa pasión por los acontecimientos cotidianos, un viaje, una visita. En aquel entonces todo estaba decorado excesivamente con bendiciones, ceremonias y formalidades que probablemente podrían no volverse a repetir. La presencia de la muerte y la enfermedad resultaba más opresiva y dolorosa. El frío del invierno era un mal mayor mucho más grave, y no olvidar la buena salud, que esto era tan bien preciado como lo es en la actualidad. La vida urbana de la Edad Media estaba plagada de contrastes radicales que nos recordaban el valor de la existencia, el contraste entre la luz de una antorcha y la oscuridad profunda, o el silencio absoluto. Entre todos estos sentimientos que nos han sido en parte desarraigados de nuestra naturaleza, podría decirse que predominaba uno por encima de todos ellos, el instinto de supervivencia. Para afrontar esta realidad bélica surgió la figura del Fechmeister, o maestro de armas, cuya función consistía en transmitir el arte de la espada a sus pupilos o clientes. Pero ¿quién realmente fue responsable de este legado? A través del estudio de los códices y manuscritos de otros maestros se ha podido encontrar una correlevancia de datos en los versos y glosas que hablan de un autor que nos era desconocido. Johannes Listenauer fue un maestro alemán que se piensa que vivía sobre aproximadamente en 1350, en 1400, y su verdadero linaje es todo un misterio, pues no se conserva ningún registro directo de su vida o enseñanzas. Lo que conocemos de él proviene de diversas fuentes que hablan de su tradición, pero que en la actualidad no disponemos de datos verídicos que nos permitan reconstruir su vida pues, de una manera estricta. La única referencia real que tenemos fue escrita por el autor anónimo de Nuremberg y se trata de unos textos más antiguos en la tradición alemana, donde se afirma que el maestro Listenauer aprendió y dominó el arte de la espada de una manera minuciosa y legítima, pero que no lo inventó. En su lugar, se dedicó a viajar buscando este conocimiento por diferentes países, aprender y dominar el arte legítimo y verdadero. Listenauer fue descrito por muchos maestros posteriores como el gran maestro o gran maestro del arte y se considera autor de un largo poema de caballería nombrado El Recital, Isabel. Maestros posteriores en la tradición de Listenauer escribieron extensas glosas sobre este poema, usándolo para estructurar sus propias enseñanzas en manuales posteriores, por lo que la influencia de Listenauer en la tradición del rima alemana resulta evidente. Imaginaos que después de que exista este señor, aparecen 17 más, que son sus discípulos, y de repente empiezan a escribir sobre él, cuando no había ningún documento que fechase la existencia de este hombre. Pero se sabe de su existencia porque había 17 personas más que transmitían esta tradición exactamente de la misma manera. Qué curioso. El descubrimiento de la sociedad de Listenauer, o Gesellschaft Listenauer, nos hace este hecho un poco más creíble. Y es que se trata de una lista de 17 maestros que se encuentran en la introducción a las copias más antiguas del manual del clima de Paulus Karl. No está claro si esto fue alguna vez una organización formal o cuál podría haber sido su naturaleza. Sin embargo, se especula que la lista es una conmemoración a los estudiantes fallecidos y asociados de lo que era un maestro. La naturaleza internacional de la lista es de particular interés, ya que están incluidos los maestros de la actual Austria, República Checa, Alemania y Polonia. Se sabe que varios maestros de esta lista han escrito tratados de esgrima, pero aproximadamente la mitad siguen siendo completamente desconocidos. Quién sabe si dentro de unos años tengamos constancia sobre nuevas fuentes. Este mapa que veis aquí muestra los posibles lugares de nacimiento de los 17 miembros de esta sociedad, de la sociedad de Listenauer, para que veáis que realmente no estaban tan lejos los unos de los otros y que puede ser bastante real que la figura de Listenauer fuera posible.
Los colores que veis aquí pues indican las naciones modernas, pero en su época todas estas tierras obviamente formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta no debería. A ver si puedo girar la página. Creo que no puedo girar la página. Bueno, no pasa nada. Transmisión y métodos de preservación de los códices del medievo hasta nuestros días. Aquí os voy a explicar un poco en qué consiste el método de estudio que sigo, y es que todos los manuscritos, todos los tratados no se pueden interpretar de la misma manera. Es más, hay algunos que ni siquiera tienen ilustraciones y solo tienen borrones de tinta, que son bastante complicados de interpretar. Por un lado, dentro del conjunto de tratados y códices de armas históricos podemos encontrar fuentes de diferentes modos. Por un lado, manuscritos no ilustrados, como este que veis aquí, en el que incluyen pues solo textos o solo algunas imágenes, pero que cumplen una función meramente decorativa, que no tiene nada que ver con lo que es la interpretación del texto. Este en concreto es un fragmento del manuscrito de Peter von Danzig, que fue escrito en el 1452. Ya veis aquí que hay un poco más de color en el asunto, meten un poco más de ilustración. Esto sería un manuscrito ilustrado, donde no todos los fragmentos de texto donde se explican guardas y técnicas constan con una imagen que la represente. En este caso, pues claramente el texto juega una relevancia muy importante y la imagen tiene una naturaleza más bien auxiliar. Sí que complementa el texto, pero es el texto lo que nos describe realmente cómo comprender esta técnica. Estamos hablando de que cada vez que quiero aprender una técnica de esgrima tengo que irme a ver un manual de hace 600 años de antigüedad, traducir este texto, llevarlo a la práctica, ver que funciona y luego seguir una y otra vez. Aquí tenemos otro tipo de manuscrito. En este caso es un manuscrito ilustrado bastante equilibrado, en el que el texto posee una imagen correlativa que permite una exposición clara de la técnica. En este caso, tanto el texto como la ilustración tienen más o menos el mismo peso. Esto es una parte del manuscrito de Hans Sina de 1538. Esto se va poniendo ya un poco más interesante. Estos señores de aquí, veis que realmente están utilizando las armas, pero ya han llegado a las manos. Esto es lo que conocemos como ringen, no cuerpo a cuerpo. En concreto, esta ilustración son dos caballeros que están realizando una justa, y se trata de un manuscrito ilustrado con el caso texto. Si veis, tiene una pequeña glosa arriba y poco más. O sea, ¿cómo puedes a partir de ahí saber cómo realizar esa técnica? Es bastante complejo. Por eso necesitas contrastar constantemente la información de unos manuscritos o códices con otros de la misma época para ver cómo hablan de la técnica, si es la misma o cómo podemos interpretarla. Aquí el papel de la imagen es esencial y predomina sobre el valor técnico que tiene el texto, ¿no? En concreto, esta ilustración es el maestro de Hans Alhoza, lo tenemos por ahí en el libro. Debemos tener en cuenta también que algunos maestros introducían sus propias terminologías en el sistema. A veces nos encontramos encontrando concordancia entre el texto y la ilustración, más complicaciones. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos otra ilustración. Esta es una ilustración del maestro Fiori de Liberi, que es un maestro italiano de esgrima. No forma parte dentro de la tradición de Lichtenauer, pero me parece bastante esencial agregarlo, porque es contemporáneo a Johannes Lichtenauer y la verdad es que tiene ilustraciones que definen bastante bien la técnica. Esto de aquí realmente la imagen va volteada, simplemente es que no me permite tirarla en el ordenador.
Ante este dilema, los maestros aplicaron métodos muy prácticos, como trazar en el suelo huellas de los combatientes o dibujando diagramas explicativos para ayudar a los escolares a perfeccionar la técnica y una serie de pasos a ejecutar. Esto en concreto es un diagrama de cortes de Joaquín Meyer, que ya es un maestro realmente posterior, sobre 1500 y algo, pero realmente este diagrama de cortes sería mucho más antiguo, solo que no existe una interpretación anterior, pero sí se describe en los textos. Las letras que veis alrededor son los nombres de las técnicas de todos los tipos de corte, lo que se conoce como Meister Hauen o golpes maestros, que se pueden realizar con una espada. Si vemos arriba, la SCH significa Schildhau, que es un tipo de golpe. La que está trazando una diagonal que pone Thor significa Thornhau. La que está trazando una horizontal, la ZW, significa Schwerhau. Y esto de aquí abajo creo que pertenece a la tradición de Meyer, y realmente no sé decir qué es. Aquí tenemos algunas ilustraciones más de cómo estos maestros de esgrima utilizaban ciertas técnicas ilustrativas para definir cuáles eran los atacantes y cuáles los defensores de los manuales. Estas láminas concretas de Fiori de Liberi, del maestro italiano que he mencionado hace unos segundos, y utiliza la corona para definir quién es el atacante en este caso. Los manuscritos, códices y tratados de armas son sin lugar a dudas la prueba fehaciente de que existían disciplinas que intentaban consolidarse y ser preservadas en el tiempo. Cabe destacar que estos tratados de armas no tenían una función pedagógica específicamente, sino que más bien eran una ayuda extra en la memoria y que estos conocimientos eran aprendidos directamente del maestro. Podría ser probable la teoría de que los maestros de armas buscasen de este modo preservar los secretos de las técnicas, de modo que solo sus clientes o escolares pudiesen tener acceso a este conocimiento. Una forma de cifrar este legado consistía en la ilustración aparentemente errónea de las técnicas, como también el hecho de que en muchos de los casos la información que nos proporcionaban es muy limitada, probablemente para garantizar la exclusividad del autor. Comprender los códices es una tarea laboriosa, pues su lectura en verso y compleja naturaleza está sujeta a diferentes interpretaciones. Imaginaos que hace 600 años la figura del maestro de armas vivía absolutamente de lo que sabía hacer, vivía de su valía con la espada, de las técnicas que conocía, y que estos manuscritos eran una especie de currículum vitae que ellos llevaban ante nobles o reyes para ofrecer sus servicios. Ellos llegaban, sacaban su manuscrito y decían, mira, pues yo sé hacer estas cosas. Entonces el noble o el rey o quien fuera que pudiera permitírselo, y a lo mejor era llamado a justa o a un duelo judicial, como se conoce, te llamaban y a lo mejor tenías que ir 2 semanas más tarde a matarte. Pues esas 2 semanas tú estabas entrenando con la figura del maestro de armas, si es que te lo podías permitir. ¿Qué pasaba? Que realmente estos maestros de armas no transmitían sus enseñanzas al 100% y tampoco te daban una copia porque sí. O sea, realmente tener una copia de este manuscrito de cualquier manuscrito era muy valioso. Y si transmitían esta información y se filtraba, por ejemplo, a manos que no eran apropiadas, ellos se iban a quedar sin trabajo. Entonces, eran muy cautos y muy reacios a compartir con todo el mundo el conocimiento que tenían. Por eso en parte es tan complicado interpretar la mayoría de las técnicas, porque casi todos los textos están escritos de manera muy metafórica y encima en verso. Es que es una locura. Los tratados medievales fueron diseñados para un uso particular. Cortado el sonido. Gracias. Ahora sí. No. Algo ha pasado técnicamente porque no suena. Claro. Gracias. Los tratados medievales fueron diseñados por un grupo particular de personas, generalmente de la nobleza, para que utilizasen esta disciplina en situaciones reales que incluían batallas, duelos judiciales y torneos.
Y si bien uno podría caer en el error de tildar un torneo como un evento más deportivo, que no encarna una situación real, estos seguían siendo significativamente peligrosos. Aquellos que tomaban parte en cualquiera de los 3 escenarios anteriores comprendían lo importante que era protegerse a uno mismo cuando se combate con armas afiladas, incluso si se está con armadura. De hecho, estas personas se entrenaban con armas de madera y metal sin protección alguna. Y en algunos pueblos de la antigua Alemania de los siglos XIII y XIV, los eventos de torneo con armas afiladas hasta primera sangre gozaban de tanta popularidad que solían celebrarse con frecuencia casi semanal. De ahí a que la mayoría de técnicas mencionadas en los tratados medievales estén diseñadas para un oponente que, al igual que el atacante, está primeramente preocupado en mantenerse a salvo. Esta ilustración que veis aquí pues es bastante característica, es el manual de Talhofer, que lo tenéis por ahí detrás también, y muestra el proceso mediante que un caballero es llevado a justa. Generalmente, pues supongo que este señor sería su escudero porque está cargando sus trastos. Y aquí podéis ver otra que también es bastante emblemática, y es que antes de cada justa separaban a los caballeros uno del otro, y algo que hacían, que igual ahora nos parece muy frívolo, es que les ponían el ataúd justo al lado, como diciendo, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? O sea, puede que después de este combate pues vivas otro día más, y para ellos era algo totalmente normal, ¿no? Y es bastante gracioso. La necesidad de estas personas de utilizar la esgrima responde a la realidad de la época, la guerra, invasiones, robos, rebeliones, duelos, etc. Lo que como consecuencia dio origen a la formación de gremios o escuelas de esgrima que las preparaban para la posible eventualidad de tener que tomar parte en estas situaciones peligrosas, como es el caso de la Sociedad de Lichtenauer, la Hermandad de San Marcos. Este es el escudo de armas de la Hermandad de San Marcos o Brotherhood. Incluso los torneos, que en apariencia poseen un matiz mucho más efectivo, no eran ajenos a esta necesidad bélica. Simulaban un combate real a primera sangre con armas afiladas, en los que no pocas veces los participantes eran heridos de gravedad o resultaban muertos. Por lo que es también razonable que estas escuelas tratasen de inculcar la mentalidad a sus miembros con el fin de evitar comportamientos imprudentes y así reducir las pérdidas tanto como fuese posible. Imaginaos la necesidad de una disciplina muy estricta cuando realmente la gente utilizaba armas afiladas para entrenar. Es que podían estar teniendo bajas todos los días. Entonces era totalmente necesario, al igual que, bueno, hay instructores de armas en la actualidad, como, bueno, aspiro a serlo yo, en la que intento mucho inculcar esta disciplina y lo que es el respeto por el arma. Lo que nosotros utilizamos, estas espadas de aquí, estas espadas son herramientas de trabajo. Esto no es un arma real. Un arma real asusta, un arma real corta. Eso es un arma negra y no tiene ni punta ni filo. Sí que es verdad que por contusión te puede matar o te puede partir un hueso, pero no tiene ni punto de comparación con lo que es blandir un arma real. Por lo tanto, intentar ponernos en la piel de una persona hace 600 años es muy complicado, y intento hacerlo por todos los medios, que la gente entienda que no es un juego, que es una cosa que en cierto modo hago porque considero que de alguna manera tengo que honrar a esta gente que hace 600 años se ganaba la vida con ello. En esta lámina de aquí he querido hacer hincapié en Hans Talhofer porque su obra es bastante particular. Es un maestro de armas que se centra mucho en los duelos judiciales y también tiene cosas muy curiosas porque en los manuscritos y los códices, generalmente casi de cualquier maestro,
te encuentras en que había secciones, a lo mejor te encontrabas, yo qué sé, 10 páginas que hablaban del grima o de la espada larga, y luego las 2 siguientes páginas hablaban de alquimia y de brujería, y luego las 2 siguientes de matemáticas. Era como que de alguna manera conglomeraban todo eso en un único tomo, y ahora en la actualidad es como, bueno, pero ¿cómo nos estudiamos todo esto? ¿No? ¿Realmente tiene alguna relevancia la información posterior con solo lo que concierne a espada larga? Lo que está en el recuadro amarillo es bastante interesante y habla de la obra de Talcoffer. Este fue un reconocido maestro del grima y juez de justas alemán del siglo XV que escribió en sueco, un antiguo dialecto, diversos manuales ilustrados cuyas enseñanzas también tienen cierta conexión con la tradición de Lichtenauer. Gran parte del contenido de la obra de Talcoffer consisten en viñetas de peleas de justas, como las que hemos visto anteriormente. Las justas, pues, eran una institución bastante curiosa, porque cuando alguien acusaba a alguien de algo y no había testigos ni pruebas, pues el juicio por combate o justa era el método empleado para decidir quién decía la verdad, y así Dios lo quería, ¿no? Y pues así de cruel era todo. En la octava lámina del Talcoffer Festbuch es un manual de armas, este en concreto es el de Talcoffer, y esta es la octava lámina, y podemos encontrar razones por las que uno podía ser llamado a justa. Estas son todas ellas, y son 8, en orden. La primera de ellas es asesinato, la segunda de ellas traición, tercera, herejía, cuarta, deslealtad, 15, delación, y sexta, faltar el respeto a una dama. Por estas razones te podían llevar a la justa y se podía acabar tu vida, pero en 2 semanas. La interpretación de las figuras de sus manuscritos son un poco desafiantes, pues entre la posición inicial y la final mostradas en las ilustraciones es complejo deducir la secuencia intermedia que nos enseña el movimiento completo. Es una ilustración que carece de perspectiva, que carece de casi ninguna pista acerca de cómo tenemos que hacer las cosas, entonces yo cómo puedo interpretar esta imagen para llevarla a la práctica correctamente. ¿Cómo sé que esto sirve? ¿Cómo sé que no lo escribió un monje borracho hace 600 años? Es bastante complejo. Las técnicas ilustradas por Talcoffer incluyen un manejo inusual, como la lucha a media espada o halswert, agarrar la espada con una mano en el labial. Digamos que podéis imaginar que hay diferentes tipos de agarre, pero la espada larga es un arma que está diseñada para que en su totalidad sea un arma, es decir, no hay ninguna parte de la espada que no tenga una función muy específica, en este caso pues acabar con vidas, ¿no? El pomo en sí es un arma, pero se utiliza para golpear también de esta manera. La empuñadura nos sirve para hacer palancas de luxaciones, incluso proyecciones al suelo. Fijáis, los arreajes de una espada no son romos, como esa, acaban en forma de pica. Esto te podía abrir, en el caso cuando no se utilizan las caretas, se utilizarían yelmos, pero si consigues introducir el arreaje por el visor, por ejemplo, está hecho. De lo que hablábamos de la media espada, es un tipo de agarre que se empieza a desarrollar en la esgrima alemana y consiste en el agarre de la hoja de esta manera. Y diréis, pero no te cortas la mano, ¿cómo va a ser eso? Pues no. Resultaba que bueno, la hoja no se afilaba en su totalidad, sino que se afilaba generalmente solo por la punta. ¿Os podéis imaginar por qué? Idea, ¿no? ¿Ninguna? Vale. Imaginad que tenéis que enfrentaros a un caballero que va totalmente acorazado y tenéis una espada tal que como esta. ¿Cómo lo sacáis de ahí dentro? ¿Sabéis una idea de lo que os digo? Haciendo palanca. Más o menos, sí. Lo que se hacía era juntar los huecos en la armadura y la manera más precisa de hacerlo era utilizando la media espada. De esta manera pues, se buscaban los huecos debajo del casco, en las axilas o en el visor. ¿Qué pasa? Cuando tú haces la espada de esta manera, le quitas la capacidad de flexar que tiene. La capacidad de tocar de esta manera es muy eficiente. También es una técnica que es
tipo de agarre que es bastante peligroso de practicar y generalmente solo lo hacen porque alumnos que ya tienen cierta experiencia con el control. Cuando un alumno empieza entrenando, empieza con unos simuladores de nylon, generalmente con plástico, ¿no? Hasta que realmente tiene conciencia del arma y pues realmente no se puede. Cuando tienen conciencia de lo que llevan en un arma, que realmente puede haber accidentes, tienen más control, se utiliza una hoja que se haya templado, pero que aún pesa un poco, de manera que, bueno, la mía no pesa ya mucho, ¿vale? Pero bien, pues, deberían, si fuera una de principiantes, deberían de flexar un poco más, porque cuando tocas la hoja se dobla y no hiere del todo al compañero. Si estás dándole con una viga de hierro a alguien en el pecho, pues puedes imaginar las consecuencias, ¿no? Algo que no flexa. Estos son unos escudos bastante característicos que también se utilizaban en los duelos judiciales. Es un tipo de escudo que se utilizaba como arma y como defensa al mismo tiempo. La obra de Talhofer no solo es interesante por su contenido de esgrima, sino porque era la prueba de que los maestros de armas utilizaban estos códices y manuscritos para representar su trabajo y trayectoria profesional ante la nobleza, posiblemente para ofertar sus servicios. Concretamente, en el Talhofer Festbuch, cuya copia original se encuentra en Copenhague, Dinamarca, nos revela en sus páginas maquinaria bélica totalmente vanguardista para la época. Talhofer tiene una cosa muy característica, y es que en su manuscrito de armas no solo te habla de esgrima, sino que de repente te empieza a sacar máquinas de asedio y cosas que realmente parecen totalmente vanguardistas para la época. De hecho, si lo veis por ahí detrás, ahora os voy a poner algunas ilustraciones. Esto es un modelo de tanque del 1500. ¿Os imagináis un tanque en el 1500 o un traje de buzo, por ejemplo? O sea, son artefactos que podrían rozar en la actualidad un diseño de ciencia ficción prácticamente, como el primer diseño de tanque acorazado, que consistía en una maquinaria de asedio, en su interior tirada por caballos, con lanzas y picas que apuntaban al exterior para asegurar su perímetro y así abrirse paso hasta fortines o castillos. También se le atribuyen a Talhofer méritos al realizar lo que se cree que fue el primer prototipo de traje de inmersión. Hace 600 años y realmente lo único que conservamos son ilustraciones como esta. Os recomiendo un documental, es del canal de Historia, pero está bastante bien, que habla en concreto de este manuscrito y te enseña cómo un grupo de inventores se han dedicado a demostrar que realmente estos inventos funcionaban en la época, es decir, los han reproducido de forma directa con elementos de la época y funcionaba. Es decir, una persona a lo mejor podía estar 3 minutos debajo del agua mientras el resto le estaban insuflando aire desde fuera. O sea, son inventos que realmente funcionaban. Me parece fantástico porque a nosotros nos parece muy normal, no sé, tener trajes de buzo ahora, pero es que esto ya se hacía hace 600 años y a lo mejor no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Y hay muchas cosas que quizá están en muchos manuscritos que todavía no se han descubierto y, sin embargo, nos puede parecer que es mucho más reciente cuando no lo es, cuando ya el ser humano lo había descubierto hace muchísimo tiempo. Este traje de inmersión contaba con unos tubos de piel que conectaban con el exterior y podían suministrar oxígeno al buzo durante un tiempo determinado, unos 5 minutos más o menos. La vida del caballero era un recurso valioso y era fácil que si los arqueros de las fortalezas eran muy diestros pudiesen ir con sus flechas a aquellos que iban a derribar las puertas de los castillos. A este dilema Talhofer también encontró solución y nos muestra otro prototipo interesante que consiste en campanas. Son unas campanas hechas de cuero reforzado. Esto es otra locura, ¿vale? Y realmente funciona. Son campanas en cuero reforzado, sobre cuero reforzado
reforzado y endurecido, y resultaba que se metían dentro para poder evitar que pues, los arqueros penetraran en las defensas y los mataran antes de llegar a las fortalezas. Y pues aquí veis que las campanas pues, están ilustradas con un poco de metal, pero se tiene la teoría de que eran campanas de cuero endurecido. De esta manera, los caballeros podrían cubrirse de las flechas y desplazarse con seguridad hasta los muros. Para finalizar esta parte de la ponencia, me gustaría hablar sobre algo que despierta bastante controversia, pero a mí me resulta bastante divertido, que es un tema interesante que podemos encontrar en el Tanhofer Facebook, en concreto de los pliegos 80 a 84, y es lo que vemos que parece ser un duelo judicial entre un hombre y una mujer con unas vestimentas un poco peculiares. Os explico de dónde viene todo esto. Este era un método que los esposos y señoras tenían para resolver sus disputas maritales, en los que si uno deseaba divorciarse o realizar una acusación era llevado a justa, pero era una justa no típica de los caballeros, sino otra un poco más peculiar, ¿no? Donde el hombre era pues enterrado en un hoyo hasta la cintura y se le daba una maza, y bueno, a la mujer se la dejaba fuera y se le proporcionaba una especie de trapo con una roca dentro, y ya os imagináis cómo pasaba la historia. La mujer permanecía fuera, ¿no? Tenía una roca pues liada con una especie de velo, y a los contrincantes pues se les despojaba de sus pertenencias y ropajes y se les ponían estos trajes que tenían una función muy específica, y es que era una prenda que se cosía directamente puesta, de manera que tú no te la pudieras quitar ni tampoco pudieras guardar armas una vez que entrabas en combate. Es decir, te desnudaban, te cosían eso directamente como si fuera un pijama y para adelante. Y bueno, pues en el libro que hay por ahí detrás, casi por las últimas páginas, tenéis parte de estas ilustraciones. Yo solo os he puesto algunas aquí, porque la verdad es que es un tema bastante interesante. Tanhofer no fue el único en ilustrar estos duelos judiciales entre hombres y mujeres, sino que también otras civilizaciones más antiguas lo practicaban, pero no se tienen muchos datos al respecto. Al menos yo no los he encontrado. ¿Ves? Aquí veis como hay un montón de técnicas y contratécnicas, de manera que realmente el duelo no estaba tan desequilibrado. Intentaba compensar un poco quizás el exceso de fuerza y brutalidad del hombre metiéndolo en el hoyo, y la estrategia de la mujer dejándola fuera, permitiendo que pudiera usar su destreza en las armas para acabar con la vida del otro. Y bueno, pues esa es la parte donde acabo hablando de todo lo que es de dónde viene la esgrima y un poco curiosidades al respecto. Realmente el tema es mucho más largo y más profundo de lo que puedo explicar en una ponencia, porque también quería explicar un poco cómo empecé en esto y cómo llevo lo que es mi trayectoria marcial. Así que, bueno, si luego tenéis alguna duda o ahora mismo de cualquiera de las cosas que os he explicado o os interesan recomendaciones de libros o lo que sea, luego estoy disponible para hablar y hablar de eso. La verdad es que os tengo que confesar que hacer esta parte me ha costado un poco, sobre todo por la parte que ya os he dicho, que normalmente intento transmitir las enseñanzas de una manera muy técnica, y cuando me tengo que poner sentimental y hablar de lo que hago, pues es complicado, ¿no? Entonces, lo he intentado organizar en una especie de índice por puntos para que entendáis lo que ha sido para mí conocer la esgrima y todos esos pasos que he ido dando a lo largo del tiempo hasta ahora, y más o menos los planes que tengo para el resto del año. El primer punto lo he llamado detrás de la careta, por una razón muy específica, y es que empezar en la esgrima fue ponerse detrás de la careta, literalmente. Cuando yo empecé en la esgrima
estaba teniendo un trabajo de mala muerte y realmente lo único que me sacaba de todo eso era escaparme y no decir nada. Y cuando te pones la máscara, pones esa carita de ahí, detrás no hay absolutamente nada. Es una realidad difusa en la que te tienes que centrar exclusivamente en lo que tienes delante y si no lo haces, pues te llevas una hostia. Es así de sencillo. Entonces, solo te podías centrar en lo que estabas haciendo y para mí era un punto de liberación. No había problemas, simplemente estaba yo y la esgrima. Hace ya un tiempo que descubrí aquello que repentinamente le daría un vuelco a mi vida. Adentrarme en la mística realidad de las artes marciales históricas europeas me ha permitido afrontar con rectitud las contiendas diarias de la vida como método de autocontrol y conocimiento. El estudio de estas artes me supone cada vez más un reto más interesante que me impulsa a trincherarme durante horas en manuscritos, códices y tratados de otro tiempo. Entrenar durante cuantiosas horas a la semana o escapar en la búsqueda de este conocimiento allá donde apunte mi hoja. En cualquier caso, ninguna presentación es mejorable a la del contacto de hoja, pues desde el sentimiento del acero no se puede mentir, simplemente se vive, desde el Binder. Esto que he explicado aquí quizá no lo entendéis muy bien y os voy a explicar. Hay una cosa muy característica en la esgrima y es que la esgrima no funciona de acción y reacción, es decir, tú no haces una acción y el otro se defiende, es como una partida de ajedrez. La esgrima es un juego que sintetiza de manera homogénea la inteligencia y la fuerza, de manera que no puede existir la una sin la otra, es como una partida de ajedrez. Se trata de que al final tengas que vencer a tu oponente, no de cualquier manera, sino de exactamente como tú quieres vencerlo. Por el hecho de estar dejando esas miguitas de pan, al final él vaya moviendo piezas exactamente como tú quieres, hasta que al final te haces un jaque mate, hasta que al final ganas. Y esa es al final creo lo que me llama tanto de la esgrima, que se trata de ver hasta dónde puedes hacerte con una situación, de que tengas que valerte de tu inteligencia, de tu astucia, para al final conseguir hacer con el otro oponente que quizá, pues yo que sé, mide 4 cabezas más que tú y puedas ganarle. No tiene nada que ver con la fuerza, tiene que ver con saber medir cada uno de tus pasos. Aquí hay una frase que en concreto es una frase, un verso que habla sobre las virtudes cardinales del caballero y dice Kunlich anale boste, que significa aquel que tema la muerte, ser herido o lastimado no debería comprender el arte. Pertenece a los versos de la virtud de fortitudo. Fortitudo es una virtud cardinal que no quiere decir fuerza, quiere decir también superación ante la muerte. Es decir, que la cobardía no te pueda a la hora de tener la determinación de hacer una acción. Esto es muy importante, porque en la esgrima, si dudas un solo segundo, estás muerto. Si eres lento, estás muerto. Si vas más rápido de la cuenta y no calculas, estás muerto. Se trata de temple, se trata de disciplina. Aquí os he querido hablar un poco de algo que para mí fue un gran logro, porque la verdad es que todo pasó de manera bastante acelerada, porque yo llevaba muy poco tiempo entrenando, de hecho ni siquiera sabía casi nada de esgrima. Estudiaba lo que podía donde podía, me leía libros, entrenaba con un grupo de amigos en Málaga, pero en absoluto se parece a cómo comprendo la esgrima ahora, ni lo que hago, ¿no? Y resultó que solo 4 meses más tarde, como estaba explicando la compañera antes, pues nos cogimos, Darío y yo y algunos compañeros más, y dijimos, pues vamos al norte, al torneo del hierro. El torneo del hierro es un evento que organiza la Federación Española de Esgrima Histórica, la FEH,
consiste pues, en un torneo anual simplemente para la gente que forma parte de esa federación, ¿no? Y llevamos súper poco tiempo tirando y como pues vamos allá, ¿no? Y de hecho aquí mi compañero Darío se volvió con una medalla, la verdad es que tiene muchísima virtud en eso, porque tiene la virtud de que cada vez que se enfrenta en un asalto, incluso con armas que desconoce, se lleva una medalla, es magnífico. Y bueno, yo en ese caso no participé en el torneo porque consideré que prefería dedicar el tiempo durante todo el día que estuviera allí a tirar es esgrimir con toda la gente que pudiera. Es decir, yo veía a una persona pasar y le decía, oye, tú ven, y estaba peleando con él, yo qué sé, 8 minutos, 10 minutos, venga, luego otro. Y así estuve todo el día. Y resultó que tuve una suerte tremenda porque el presidente de la federación pues, se fijó en mí y le preguntó a un compañero de la sala y le dijo que yo llevaba muy poco tiempo entrenando y tal. Y luego en la cena que hacemos anualmente, el presidente se acercó a mí y me dijo, oye, pues te quiero ver a ver qué rendimiento llevas cuando haya pasado un año. Y yo qué sé, yo me lo tomé como el típico café metafórico que no va a ninguna parte, ¿no? Como, bueno, pues me ha querido halagar y ya está. Pues resultó que exactamente un año más tarde, el señor Eugenio me llamó desde Rusia para preguntarme a ver qué tal iban las cosas y tal, porque se había enterado de que yo seguía con la esgrima, que me iba bien, que estaba empezando incluso a entrenar gente. Y me propuso convertirme en instructora de la Federación Española. Claro, él me dio un vuelco de estómago porque digo, vamos a calmarnos. O sea, yo no tengo apenas experiencia, llevo muy poco tiempo en esto, hay mucha gente que se merece esto por encima de mí, es decir, gente que a lo mejor tiene muchísima más antigüedad y que no tiene ningún tipo de título. Y le dije que no. En principio se lo negué simplemente porque consideraba que no estaba lista, yo no necesitaba ningún tipo de titulación que me dijera, prefería presentarme ante la federación y hacer mi examen de instrucción en un momento en el que estuviera preparada y pudiera presentar un proyecto en condiciones que el jurado pues, pudiera valorar y que también pudiera aportar algo de peso a la federación, ¿no? Al resto del grupo. Entonces presenté un proyecto que se llamaba Cordera Codex. Imaginaos que es una especie de Wikipedia que comprende todos los maestros de armas desde el 13 hasta el 16, ¿vale? Aquí podéis ver, si queréis pasarlo por ahí porque es bastante interesante. Por cierto, tiene una errata aquí el sitio está mal, que pasa que esta impresión es un poco antigua, si queréis verlo por ahí detrás. Pero cuidado, mira, todos estos maestros son maestros de armas. Allí al final empezaría la escuela boloñesa. Yo ya no sigo más porque yo con esto tengo para estudiar hasta que me muera. O sea que corté ahí y dije, bueno, pues me dedico a estudiar estos de aquí. Los 17 maestros de los que os he estado hablando antes están dentro de este pergamino y si veis en las descripciones os pone si forman parte de la hermandad del Legionario o no, que es la tradición que yo sigo. Y el primero que tenéis aquí, precisamente es Lichtenauer, se considera el padre de las artes marciales históricas europeas porque fue el primero. Entonces, pues, cuando yo empecé a hacer este proyecto, lo que pretendía entregar a la federación era una especie de Wikipedia por todo lo alto, en el que tú pudieras ver este mapa topológico, pinchar a lo mejor en la figura de un maestro y que te hablara de sus enseñanzas, de su contexto histórico, de absolutamente todo. Es decir, una herramienta que permitiese a los principiantes empezar a estudiar con rigor. O sea, si lo que me pasó a mí de que no tengo ni idea de por dónde empezar, no. Si yo quiero empezar a estudiar espada larga, pues me pongo a buscar aquí y digo, bueno, a ver, ¿qué maestros enseñan la disciplina de espada larga? Entonces lo pone aquí abajo. Solo tienen que hacer el clic que te lleva exactamente a ese sitio donde está toda la información y donde puedes tener acceso a ejercicios y a un montón de cosas de utilidad, no solo para principiantes, sino para gente avanzada. ¿Qué pasó? Me gustó tanto Lichtenauer y me quedé aquí. Entonces me
me centro en estudiar Eisenhower y los 17 maestros que comprenden esta sociedad y el resto. Sé mucho de ellos, pero no lo llevo a la práctica. Me he centrado exclusivamente en esa tradición porque creo que es lo que aúna un poco mejor mis valores. Porque no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar en la federación. Es decir, no me dijeron realmente, oye, tienes que hacer una tesina sobre algún maestro en concreto y defenderla pues con lo que sepas hacer. Y yo pensé que era un poco tonto volver a escribir sobre algo que ya probablemente había escrito alguien antes, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? Entonces decidí hacer esta herramienta para que la gente que empezara en la esgrima pudiera aprender de una manera mucho más metodológica. Después de eso, pues bueno, volví a... No, de hecho, justo después del torneo de hierro, sí, volví a Málaga y tuve pues mis momentos de inflexión en los que después de eso realicé un viaje del que voy a hablar luego y fue lo que me dio la determinación de empezar la escuela de esgrima. Este punto lo he llamado el tono de la esgrima. Es la esgrima muy atrayente en todas sus facultades. Sin pretenderlo, te habitúa a caminar recto, a respirar desde la conciencia y a entender el peso de las cosas en su justa medida. Una expresión minimalista de lo más increíblemente bello. Cuando en momentos he vagado mermada, he encontrado en la esgrima las virtudes que me han enseñado el camino para reconstruirme. Potencia, capacidad, fuerza, poder, honestidad. Te enseña a construir tus pensamientos desde la modestia y al mismo tiempo sin temor. Es la esgrima ejercicio espiritual para vencer a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Una forma de ser y actuar basada en obtener la felicidad, consiguiendo que los demás también puedan alcanzarla, en dejar el mundo en mejores condiciones, en ayudar a la tierra corrompida por una sociedad errante y sin conciencia. Es la caballerosidad una exaltación de generosidad que impulsaba a respetar, a proteger al débil, cualquiera que éste fuese, a mostrarse liberal hasta la predicialidad, a venerar a la mujer, la cual llegó a ser objeto de un amor que elevaba las facultades morales, encaminándolas al bien. Todo esto impregnado con un tinte particular del sentimiento religioso que determinaba las acciones, consagraba las hazañas y depuraba los fines. En tiempos de energía, estas ideas tenían que producir batallas, no empeñadas para satisfacer pasiones malévolas egoístas, ni para adquirir riquezas o territorios, sino por el estímulo de la gloria, de la generosidad, por ese conjunto de sentimientos que se expresan con la palabra honor. Esta parte de aquí la he llamado el yo de otro tiempo y está dedicada a una figura bastante importante para mí, que es mi mentor. Mi mentor es don José Cabello, que es un señor que no sé cómo a estas alturas me sigue aguantando. Yo encontré a mi mentor porque estaba buscando un modelo de referencia. Cuando volví después del torneo de hierro, bastante tiempo después, empecé a realizar un viaje por diferentes salas y escuelas de armas de España, intentando comprender diferentes perspectivas de la esgrima y mejorar lo que sabía, pulirme y con suerte encontrar a una persona que realmente quisiera transmitirme y con la que quisiera conectar de esa manera y aprender todo lo que pudiera. Precisamente pues fue José Cabello. Cuando me subí al tren sabía que no podría volver con las manos vacías. Mi ambición por la esgrima me impulsaba a un ávido deseo de conocimiento y sabía que en el trayecto debía encontrar un referente que me transmitiese los valores del arte de la forma más honesta. Uno de los momentos más emotivos fue comprender que había llegado a un punto de inflexión en el que para avanzar necesitaba desvincularme de estímulos externos y miedos que me frenaban.
Decidí entonces emprender un viaje que definitivamente marcaría mi forma de comprender la esgrima. Sentía una contraposición vertiginosa de emociones que por un lado me frenaban a mi favor las grandes ciudades, al bullicio, al quizás ser incapaz de desenvolverme en lugares desconocidos cada día. Por otro lado, el ansia se remolinaba en el estómago, aceptar la libertad, suerte y riesgo, cualquiera que fuera. Porque comprender la esgrima en muchas provincias y me siento muy agradecida de haber contado con la influencia de muchos instructores y amantes del arte. De entre todas estas personalidades fue la figura de mi actual mentor quien determinó mi forma de amar la esgrima, el yo del futuro, que desde entonces me ha orientado y sostenido bajo su tutela. Siempre te deberé todo y honraré tu nombre. Esto del yo del futuro es muy curioso, porque cuando yo conocí a José, creo que fue el séptimo día o octavo día de mi viaje, estuve como 15 días entrenando fuera. Básicamente iba de una sala de armas a otra, me pegaba con toda la gente que podía y pasaba a la siguiente, y así dormía en un hostales de mala muerte, solo pasaba a dormir, comía y volvía a entrenar, y así un día y otro día y otro día. Pues no recuerdo exactamente qué día fue, creo que fue el octavo. Conocí a quien es mi actual mentor y me gustó mucho la honestidad con la que me hablaba siempre, porque cuando hablas con él te demuestra que es una persona que está muy en la tierra, y precisamente es un valor muy importante en la esgrima, que todo se construya desde la modestia, porque absolutamente sobre eso todo funciona con mayor claridad, todo en exceso no funciona. Y me pareció que era una persona que transmitía los valores exactamente como yo también los pensaba. Las fotos que veis aquí, pues bueno, casi siempre estoy en andenes de tren, casi siempre. Y aquí pues es con algunos compañeros de la sala de armas de la Creu de Sant Jordi en Manresa, y ahí en medio pues tenéis la figura de don José Cabello, que es un señor. Si veis que me va a matar, por cierto, porque me dijo que no quería que dijera nada, pero al final me puso. En este punto quiero hablar de constancia. Constancia en nuestra escuela de armas. Constancia es otra de las virtudes cardinales del caballero y bueno, debía de ser su nombre, porque es la virtud cardinal que determina la autosuperación. El elegir una causa te dice la ratio y pues seguir hasta el final firmemente. Es decir, cuando tomes una decisión, independientemente pues de los peligros y de los miedos que nos rodeen, pues hay que seguir siempre la determinación. Y de eso va la constancia, precisamente ese es el nombre de la escuela. Cuando volví de ese viaje, tenía muy claro la decisión que tenía que tomar y empecé a entrenar por mi cuenta. Fundé una escuela de armas en Málaga, en la que también tenemos los grupos de entrenamiento aquí en Algeciras. Contamos actualmente con más o menos como una treintena de alumnos, la verdad es que ya no sé cuántos son todos geniales. Sí, disculpe. Dirigir una escuela de esgrima moldea el carácter y lo acentúa en diferentes facetas. Como todo proyecto autónomo, hace que a veces las líneas del denuedo deban de desdibujarse para poder crecer. Te replanteas una y otra vez los horizontes y los caminos escogidos. El inconformismo se vuelve una seña de identidad y la aspiración apremia el pecho. Y es todo este tiempo que inviertes, la pasión, la dedicación, que finalmente no puede hacer sombra a uno de los hechos más satisfactorios, la respuesta de los alumnos, que como si de algo mágico se tratase, encuentran en la escuela y en la esgrima la conciliación con uno mismo. Hay muchos alumnos que vienen y entiendo que su punto de desconexión del trabajo, de las trifulcas en casa, de estoy harto de estudiar, y es magnífico ver que todos realmente pueden reunirse allí y encuentran su momento de paz en la esgrima.
esta parte que os he escrito aquí la he titulado Designios en una vida más bella y habla de algo bastante característico, no sé, seguramente en bastantes novelas de caballerías habéis oído hablar de, pues, del proceso de nombramiento de un caballero y es algo que a mí me llamó bastante la atención y decidí hacerlo de una manera bastante tradicional en la escuela. De hecho, quise seguir el proceso de la manera original que se hacía. Lamentablemente, pues en la actualidad no tengo ningún caballo, pero sí decidí seguir el proceso, decidí ayunar, decidí mantenerme una noche en vela y decidí entrenar al día siguiente con todas mis fuerzas, ¿no? El recitar de los votos durante la ceremonia de nombramiento implicaba mucho más que el aliento después de un largo proceso de servidumbre y aprendizaje. Representaba, junto a la formulación oral del texto, una promesa, la pertenencia a una ideología que marcaría el resto de la vida. Ahora, en una sociedad que ya no entiende, que poco o nada entiende el amor por la vida y la causa justa. Esto que os he escrito abajo es bastante personal, pero la verdad es que quería compartirlo con vosotros y son mis votos. Es lo que yo juré en el momento en el que decidí dedicarme a la esgrima y seguir todo este proceso de esta manera tradicional, y dice así: quiero vivir en sintonía con los antiguos, honrar a aquellos que me precedieron, orgullosa de mi cuna, bajo los principios que he blandido en mis años de vida, con hoja o sin ella, pero que me han permitido darle un sentido a mi existencia, involucrándome en acciones que me eran guiadas por la razón y aquello a lo que llamamos alma. Seré tenaz en lo tocante a la palabra devota y a su valor, independiente, en compañía o sin ella, y amiga de las batallas siempre que merezcan ser libradas, sin miedo a amar y serena ante la muerte y los caminos que ésta me depare. Deseo seguir cultivando estos sentimientos, diferentes a los otros, que emanan de la fuente más sublime, perenne, que me arraigan a la esgrima como raíces naturales, que pasan más allá de mis labios. Ojalá la virtud me acompañe y sea capaz de transmitir esto a las generaciones, que su espejo sea el que moldee mi reflejo y me haga trascender como persona. Y aquí os quiero enseñar pues algunos de los maravillosos escolares con los que contamos en la escuela. Aparte de ser muy buenos alumnos, son muy buenos compañeros de armas. La verdad es que puedo presumir de todos ellos. Aquí tenemos a Darío también, que lo tenemos ahí sentado delante. Ni siquiera paramos para entrenar el Día de Reyes, nos llevamos un roscón y nos lo comimos allí. Luego lo bajamos, eso sí. Hay algo bastante característico que hacemos, y es que antes de empezar la clase servimos el té. Pasamos como unos 15 minutos explicando lo que se va a hacer durante la clase y se sirve el té, y cada alumno pues, puede llevar ocasionalmente pues, el té que le apetezca compartir con los compañeros. Y es un momento de desconexión que te sitúa en tu clase, te sitúa en clase, te desvincula del trabajo, de las preocupaciones. De repente ocurre sed, te bebes el té, prestas atención a clase y luego empiezas a entrenar. Y aquí está lo que es la Orden Primera, que fue el primer grupo que fundamos en Málaga. Ya realmente son muchos más, solo que no salen todos en la imagen, pero bueno, he querido enseñaroslo a todos vosotros porque la verdad es que todos son dignos de admirar, sobre todo por su esfuerzo y por la paciencia que tienen conmigo todos ustedes. Y ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si alguien tiene inquietudes que tengan que ver con la esgrima, estaré encantado de resolverlas luego. Si alguien quiere aprender algo en concreto que me pueda permitir con un dedo roto, también podemos hacerlo luego. Y un placer. Muchísimas gracias por recibirme y por escucharme.